Bueno, pues continuamos con la última lección de esta jornada intensa, la segunda conferencia de Santiago López, Derechos Humanos y Fundamentalismo Democrático. Vamos a comenzar hablando de los derechos humanos y sobre todo en su concepción en tanto en cuanto son considerados derechos naturales. Precisamente porque estos derechos, en tanto que naturales, solo se pueden entender como tales si somos solidarios con esa idea de persona que hemos criticado antes como ya sustantivada, como ya dada a priori in illo tempore, ¿no? De ese espíritu. Entonces, de alguna manera, los derechos humanos, si se entienden como naturales, no es sino porque pareciera que son una especie de tatuaje en ese espíritu o en el alma humana, como si estuvieran impresos de alguna manera. Entonces, en la medida en que en el momento de nacer pues uno ya tiene derechos, es el Estado, como he dicho, el que tiene que reconocerlos, porque se supone que ya están ahí, para que el Estado los haga, digamos, simplemente efectivos, pero que ya los tenemos. Y si el Estado no los reconoce, el Estado es malo, por así decirlo. Y esta connotación de derechos humanos ya nos está diciendo de alguna manera por qué algunos convierten al Estado, por ejemplo, en una ONG. Porque si precisamente los derechos humanos ya están inscritos, tatuados, impresos en mí, digamos, el Estado que tiene que reconocerlos, lo que está diciendo implícitamente es que la política está subordinada a una cosa que ya no tiene que ver con la política, a una cosa supuestamente natural, a una moral universal. Pero claro, si la moral fuera universal, pues claro, la política ya no tiene ningún sentido. Si nos pudiéramos armonizar en el género humano, la política deja de tener totalmente ningún sentido. Los derechos humanos justamente no pueden ser humanos. E insisto, no por el hecho de que sea muy difícil conseguir que todos los seres humanos tengan cumplidos todos sus derechos. Como si el problema de que no se cumplan los derechos humanos es que somos incapaces o que somos tan tontos o que los políticos son tan tontos o tan malos que no saben de qué manera armonizar los derechos de todos, pero que ya están ahí, esperando a ser reconocidos. Solo hace falta que el Estado encuentre la manera. Y por eso te encuentras pues, a muchos políticos diciendo que hay que encontrar nuevas formas hay que saber inventar. Están buscando fórmulas para que la materialidad del mundo, los problemas objetivos que nos enfrentan, se adopten a la supuesta fórmula que uno quiere imponer. Entonces, aquí parece entonces que los problemas de la política por los cuales no podemos tener todo el mundo derechos o no podemos tenerlos en igual medida, pareciera que esto de alguna manera es justamente que el mundo es una cosa amorfa, plástica y totalmente deforme, y cuando uno descubra la fórmula concreta que implantar en el mundo, entonces ya se podrá armonizar esa especie de conexión donde todos estamos armonizados unos con otros. Bien, pero es que el problema de los derechos humanos es que no son humanos porque no pueden serlo. No porque sea muy difícil llegar a ellos, sino porque es imposible alcanzarlos. Es una cuestión de hecho. Y me van a permitir que les cuente de nuevo otro nuevo chascarrillo que me pasó la semana pasada, que viene, yo creo que justamente al caso. Ya alguno lo puse el otro día por redes sociales, bendita la hora. De hecho, porque me llegaron mensajes de te van a denunciar o eres un mamón, en fin. Voy a contar, la semana pasada, permíteme que me extienda un poco. Bueno, me llamó una prima mía y me dice que quería ir a un concierto en Madrid y que la amiga que mi prima había comprado 2 entradas, pero la amiga la había dejado tirada en el último momento y que no quería ir sola. Y entonces me pidió que yo la acompañara. Digo, pues nada. Y digo, ¿y quién es? Dice, Laura Pausini. Yo creo que aquí, aunque sea yo también la conocía, no soy un fiel seguidor, pero bueno, pues yo la conocía. Y entonces digo, venga, va, pues es música en directo y yo que también soy cantante, digo, pues venga, vamos a escuchar allí la cosa. Me fui allí y ya desde el minuto 1, todo el concierto, entre canción y canción, fueron saliendo absolutamente todos y cada uno de los dogmas que podemos ver en la televisión. Banderita, LGTBI, hay que reconocer todo porque es un derecho humano, derecho de los animales, derecho al planeta, literalmente un vídeo catastrófico, literal, todo ardía, había llamas por ahí, el planeta se acaba, así tal cual. Y en último lugar, donde Laura Pausini más se recreó,
Dijo mi mujer, no digas el nombre, igual te buscas líos. Pues sí, porque a los artistas hay que ponerlos también en compromiso, porque se creen que están al margen de la política y que sus ideas no son políticas porque son humanas, no son políticas, tienen efectos políticos y hay que ponerlos en evidencia también. No porque quiera yo joder a Laura Pausini, perdóname la expresión, pero es que ella con sus mensajes, aunque no sea su intención, nos está jodiendo, porque arrastra a mucha gente, precisamente. Esto es lo importante. Bien, pues dicho esto, ya fui ya en el último momento. Laura Pausini ya se recrea muy fuertemente con el tema del feminismo, sobre todo, y de los derechos humanos, porque el feminismo, el respeto a las mujeres, es un derecho humano. Bien, entonces, en ese momento, después de cantar una canción muy lacrimógena, llega y viene el momento del speech, del discurso. Y en este momento nos dice que tenemos que estar todos a una, todos con los derechos de las mujeres, porque hay feminicidios, muchos feminicidios. Claro, el feminicidio ya implica la muerte de muchas mujeres, pero si cada muerte de mujer lo cuentas como un feminicidio, o sea, es un poco absurda la cuestión, en fin. Y dijo que hay muchos feminicidios, es un problema gravísimo, tremendo, y que si en el concierto, donde había unas 15.000 personas, había alguna mujer que necesitara ayuda, es que me hizo gracia en ese momento, pues que había que hacer una bad señal. Es decir, que existe un gestito para las mujeres que están en peligro y que necesitan pedir ayuda. Entonces, es este el gestito en cuestión, o algo así con la mano, no me acuerdo bien. Porque yo no me lo podía... Bueno, sí me lo podía creer porque, bueno, en fin. Y entonces dice que si hay alguna mujer en este concierto que efectivamente esté en peligro, que tiene que hacer que nos haga la bad señal, que haga el gesto, porque tanto Laura Pausini como todo su equipo, y seguramente como muchos de los que estábamos allí, decía Laura, pues conocemos la señal y estamos en disposición de ayudar a toda aquella mujer que efectivamente esté en problemas. Este gesto, por cierto, yo me lo encontré... La cuestión es absurda, pero no porque no queramos ayudar a una mujer que la está maltratando. Es que yo me he encontrado en los institutos donde he trabajado carteles con el gesto para que los propios alumnos lo aprendan. Que digo, o las alumnas, digo, que en un instituto digo, me parece absurdo, porque si hay alguien una chica en un instituto que está siendo maltratada por su novio que no es del instituto, pues en el instituto solo tienes que decirlo. No tienes que ir con los gestitos, salvo que seas una persona muda. Y si el que te está maltratando está en el instituto, pues tampoco hace falta que vayas con el gestito. Te vas un momento al baño, llamas a la jefe de estudio, lo que sea, y se lo dices, ¿no? Entonces, me parece una cosa ridícula, pero claro, eso pues, todo ese tipo de símbolos, ahora veremos la importancia que tienen. En fin, y entonces dice Laura, vuelvo al concierto, que si hay alguna mujer que esté en peligro, que por favor que haga el gestito, porque todo el mundo y su equipo está preparado para ayudar a las mujeres. Y en ese momento hay una chica que está haciendo gestos desde el público, una que estaba abajo. Y entonces Laura, por supuesto, claro, ya estaba el cenit, yo intuyo que ya estaba pensando, esta es la mía, o sea, aquí ya reviento, aquí ya todo el mundo llorando y me voy a presentar con... Sube. Ya todas las mujeres la suben allí, a la chica no tendría, yo creo que no llegaba ni a los 25 años. La suben allí a cuestas, tal, se sube al escenario y la chica, yo vi que subía con un papel o con un folio, una cartulina o algo. Y entonces, claro, Laura Pausini dice, tranquilos todos que no es que necesite ayuda, no ha hecho la bad señal. Dice, pero que quiere como leernos algo, contarnos algo. Y ella estaría pensando, pues, por las mujeres, por tal. Laura Pausini se pone a leer el cartel y entonces, en el momento que se pone a leerlo, el foco apunta a la chica. Claro, a mí me parece... Ahora me han dicho, pues no iba vestida así. Bueno, a mí me pareció que llevaba una camiseta con colores azules y blancos. A mí me pareció. Pero lo que sí es cierto es que en el cartel que empezó a leer Laura, que tenía la chica, era como respeto, por favor, por el respeto a los derechos humanos y a las mujeres de Israel. Cuando el foco apunta, literalmente, es decir, pues no fueron todos, una gran parte o una parte sustancial de todo el concierto empezó a pitar. ¡Fuera! ¡Vete de aquí! Uno que tiene detrás, ¡criminal! Una que tiene criminal. Total. Entonces, Laura literalmente no acabó de leer el mensaje y dijo, bueno, literal, bueno, bájate, que este no es el momento y tal. Y es como claro, yo estaba alucinando, digo, pero bueno, ¿no estabas defendiendo los derechos humanos y los derechos de las mujeres? Claro, yo me indigné en el concierto y mi prima, pues que también va de rollo
Pues eso. Me dice, hombre, es que no es el momento. Dice, es que Laura Pausini está hablando de los derechos humanos en general y esta chica ahora viene a hablar de Israel. Digo, claro, pero es que los derechos supuestamente humanos de esa chica se defienden a través de Israel. Que no lo digo ahora que sea ni el bueno ni el malo de la película. Sus derechos se defienden a través de Israel frente a los derechos que frente a Israel quieren mantener los de Hamás, por ejemplo. Entonces, claro, es muy absurdo y es querer ponerse una capa de santidad a hablar de los derechos humanos en general. ¿Por qué? Porque no se pueden conseguir. Porque cuando el Estado pone en marcha políticas de determinado tipo, ya no solo al margen de la guerra, pone políticas en marcha para poder otorgarte unos derechos, enseguida entra en confrontación con otros derechos. Tú puedes querer tener el derecho, se dice, es un derecho humano la sanidad. Es un derecho humano la educación, por ejemplo. Claro, pero es que esos institutos y esa sanidad lo que necesitan son unos recursos. No caen de la nada. Y claro, el Estado que quiere mantener esos recursos, pues necesariamente tiene que, o bien que fastidiar los recursos de los de dentro porque no puede defender a otros países, entonces tiene que drenarles recursos y así estamos todos pelados, o si es un Estado fuerte, pues puede imponerse a otros de alguna manera en alianza con terceros y fastidiar los derechos de otros para que tú puedas tener tus propios derechos. Porque de igual manera como la persona no estaba dentro de uno, no es ningún tipo de espíritu, no estaba ahí ni lo tempore eternamente, tampoco lo están los derechos. Entonces, ¿dónde están los derechos? ¿Qué es una ficción mental? ¿Una ficción jurídica? Para nada. Los derechos se dan en acto, en el momento en que tú ejerces un derecho yendo al médico, o en el momento en que estás en un instituto. Ahí aparece el derecho, en ejercicio, en acto. Ahí está el actualismo del materialismo filosófico. Porque de hecho se puede. Y como el Estado puede, ahí está el derecho. En el momento en el que lo ejerces. Y si no puedes, no. Cuando no tienes un derecho, lo tienes como lo tienes, pues no tienes un derecho. No es que no se te esté reconociendo, es que no lo tienes de hecho. Ahí está. No sé si entiende esto. Entonces, por eso, como ha dicho alguien del público, pues los derechos no son humanos. Y como también ha mencionado Carlos, los derechos son del ciudadano. Porque te los consigue o te los hace posible un Estado frente a otros. Porque no puedes dar derechos a todos, que es lo que ha dicho Carlos. Porque en el momento en que quieras dar derechos a todos ya no hay nada. Y esto está pasando. Insisto, mi mujer, como otros tantos médicos, pues que no da abasto. Entonces, el derecho a la sanidad que tienen los ciudadanos, pues es el que es. Y hay ciudadanos que no diré, hay gente o personas que vienen de otros sitios, por ejemplo, donde enseguida no hace falta ni que tengan muchas cosas o que pongan sus papeles en regla para que se les pueda dar sanidad. Pero a otros sí, tienen que pasar ciertos trámites burocráticos. Entonces, ¿lo mismo para todos o no? Pero claro, si es igual para todos, aquello se viene abajo, totalmente. Entonces, los derechos son de uno frente a otros. Y hay alguien, y esto va también no solo contra el podemismo o los sumaritas, sino también contra los propios liberales o anarcocapitalistas que también piensan que hay derechos naturales. Porque hay alguien que puede decir, bueno, pero es que a mí el Estado no me da nada, porque la sanidad me la pago yo. Entonces, a mí el Estado no me da ningún derecho, me lo doy yo a mí mismo, por así decir. Pero tampoco, porque aunque tú vayas a una sanidad privada, esa sanidad privada está en un Estado que tiene que mantener que se pueda mantener esa empresa. Si a esa empresa el Estado la cierra por lo que sea o porque le sube los impuestos que no se puede mantener, pues tampoco vas a tener ningún derecho. Y además tu riqueza como empresario o bien la estás sacando en algún negocio que tienes en España o en otro Estado. Pero es por un Estado por lo que al final tú puedes, de hecho, ejercer unos derechos, al margen de cómo se estén gestionando. Porque no es que vaya el Estado por un lado y el mercado por otro lado, como si fueran sustancias separadas, que luego tienen algún tipo de relación, buena o mala. Para el liberal o para el anarcocapitalismo, si el Estado se junta con el Estado se junta con el Estado, pues mal si el Estado porque el Estado es malo para el mercado. Pero para el comunista es al revés, es el Estado el que tiene que hacerse con el mercado. Porque si no se hace con el mercado, pues el Estado se va al guano. Pero claro, esto es suponer, como digo, que el Estado y el mercado van por un lado, que son sustancias separadas, cuando desde el materialismo filosófico, Estado y mercado son conceptos conjugados. Porque es el Estado, a través de unos mercados que controla,
cómo se sobrepone a otros estados y a sus mercados. Entonces tienes que luchar. Para mantener el Estado necesitas mercados. Y el mercado, para poder funcionar, también necesita el Estado. Entonces no están los capitalistas por un lado y el Estado por el otro, sino unos capitalistas y un Estado frente a otros capitalistas y otro Estado. Por mucho que haya capitalistas que se crean que están al margen del Estado, que eso no puede ser tampoco, como ya he dicho. Porque el youtuber que se va a Andorra, se va a Andorra. Dice, no, es que soy libre. Eres libre porque te está Andorra poniendo las condiciones para que puedas mantener, por ejemplo, el derecho a la propiedad, que aquí dices no poder tener. No me meto a juzgar ahora si el fenómeno, simplemente a poner de manifiesto que el Estado no desaparece, aunque haya individuos que ejerzan sus derechos de manera privada, gestionándolos de manera privada. Pero lo privado no está al margen del Estado, está gracias al Estado también. Eso no puede decir que el Estado pueda hacer cualquier cosa con las empresas, por supuesto, porque si las machaca tanto que no puede mantenerlas, pues el Estado también se viene abajo, precisamente. Bien, igual lo que hay que hacer es machacar a otras, con la violencia, justamente, contra los derechos de otros, para poder mantener nuestros mercados. Si podemos hacerlo, si no podemos, pues nada. Bien, entonces, los derechos no son humanos porque no están tatuados, porque en cuanto quieres hacer un progreso ecuménico para todas las mujeres o para todos los hombres, pues enseguida esas acciones chocan con los de otros y necesariamente la acción del Estado se repliega sobre sus propios ciudadanos. Por mucho que la intención que tuviera en la mente el político fuera, poquito a poco, empezando por sus ciudadanos para aspirar a los demás. Pero cuando tú vayas a un estado y le digas a una mujer, oye, que es que llevas un burka, que eso no es un derecho humano, dice, no será para ti, para mí sí. Y para ella sí, porque con esa forma vive y se mantiene. Ya está. Entonces los derechos no son humanos, son de los ciudadanos, porque los otorga el Estado, a unos ciudadanos y no a otros, y a unos ciudadanos a costa de otros. Bien. Entonces, el derecho, por lo tanto, no es natural, porque el Estado no está reconociendo unos derechos previos que tú tengas a través del derecho positivo, donde el derecho positivo se subordina a algo que no es político, sino que el único derecho que existe es el derecho positivo. Ese es el realmente existente. Y los derechos que aparentemente parecen naturales no son sino derechos positivos que han quedado arraigados y que todavía siguen siendo funcionales, como el derecho a la propiedad. El derecho a la propiedad no es un derecho natural, es un derecho que te mantiene el Estado. Y si sigue funcionando o da la sensación de que lleva funcionando muchos siglos, eso no funciona muchos siglos porque sea natural y haya llegado hasta ahora, sino porque como es funcional, se mantiene todavía, porque es funcional al Estado. Y antes del Estado, bueno, dicen, es que el derecho del primer ocupante, que dicen los liberales o los anarcoliberales, el derecho a la propiedad es un derecho natural. No, porque si tú no tienes un Estado, ¿a quién te reconoce ese derecho? Tú, antes del Estado, si llegas como primer ocupante a un sitio, lo que has hecho es apropiarte de algo, pero no eres propietario, te has apropiado. Propietario implica una jurisdicción y un Estado que si alguien viene a quitarte la casa, tú puedas ir y que el Estado te otorgue de nuevo ese derecho y te lo defienda. Entonces, el derecho positivo no hay más derecho, y el derecho solo funciona con la fuerza. Si no hay Estado y tú quieres defender tu apropiación, que no tu propiedad, si la quieres defender, lo tienes que hacer con la fuerza. Y si no, nada. Y el derecho, pues no es nada sin la fuerza. Si no es papel mojado. Entonces tú necesitas al Estado que te reconozca esos derechos y que los haga efectivos en acto. Y si no, nada. Bien. Dicho esto, queda un tipo de derecho del que ya ha hablado Carlos Madrid también, del que podríamos hablar, que es efectivamente el derecho natural. O sea, el derecho natural, el derecho internacional. El derecho internacional, justamente, ideológicamente, de nuevo, se presenta como aquello que efectivamente demostraría, supuestamente, que el derecho está al servicio de los derechos humanos, porque se supone, ideológicamente, insisto, que el derecho internacional es un derecho que está por encima de los estados. Es decir, es un derecho natural al cual los estados tienen que adscribirse y que tienen que reconocer. Entonces se supone que ese derecho no es político, sino que la política tiene que mirar hacia ellos. Bien, pero claro, ese derecho internacional
no es nada sin un Estado o unos Estados o un imperio en concreto, de nuevo, que lo haga efectivo mediante la fuerza. Yo recuerdo ahora con el conflicto de Israel y Hamas, Irene Montero y Belarra, y Yone Belarra, indignadísimas, y creo que el otro día también el nuevo ministro de Derechos Sociales, creo que es, Pablo Bustinduy, dijo algo parecido, indignadísimos, que claro, bueno, Irene Montero decía que hay que llevar a Israel y a Estados Unidos, si le está apoyando, que tienen que ser juzgados por el derecho internacional. Y pero coño, si el derecho internacional en gran medida son ellos, ¿cómo se van a juzgar a sí mismos? Entonces, una de dos, o te haces la tonta o lo eres realmente y te crees que puede haber, que hay un derecho que está sobrevolando por encima de los estados y que alguien aplíquese y cae sobre los estados. No, es que lo tiene que hacer efectivo un estado, o varios, o un imperio. Pero si cuando se quiere aplicar el derecho internacional frente a un estado, ese derecho va a ir en contra de sus propios intereses, de quien tiene poder de veto, pues el derecho internacional no vale nada. Es el derecho de un imperio. De hecho, es el derecho internacional no es sino el derecho de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Ese es el derecho internacional. Entonces, en otras palabras, ideológicamente, desde el punto de vista nematológico, el derecho internacional no es sino un caballo de Troya. Un caballo de Troya que sirve para meterte en otros países porque en principio no te metes en un país por tu interés, sino por el derecho de la humanidad, porque hablas en nombre de los derechos humanos, no en nombre de tus intereses como estadounidense, por ejemplo. Y ojo, que yo no estoy criticando que Estados Unidos haga esto, yo insisto, para sus intereses, fetén. Y para los intereses de aquellos estados que no puedan imponerse por la fuerza a otros, también. Porque yo decir, España, en un momento dado, si le conviene y necesita meterse en otro país o enfrentarse a otro país o defenderse de otro país para garantizar sus derechos y no puede contra otro país, me parece muy bien que reclame el derecho internacional en la medida en que, haciéndose pasar por un derecho que no es del ciudadano, que no quiere salvar sus derechos, sino el derecho de todos los humanos, en nombre de todos los humanos, haya terceras potencias que, tragándoselo, te apoyen frente al que necesitas imponerte. Y si encima pides ayuda al derecho internacional y el que lo hace efectivo es Estados Unidos, que tiene fuerza y es el Estado, por decirlo malamente, burlamente, el primo de Zumosol, pues muy bien, pero no nos engañemos. El derecho internacional es utilizar la fuerza que tiene un determinado imperio para hacer valer esos derechos, o los nuestros, frente a terceros. Porque parece que si están humanos, es un derecho de los pueblos, en general, de los seres humanos, pues, pero es un caballo de Troya, al fin y al cabo. Porque, como digo, si no hay un Estado que lo haga valer, no vale de nada ese derecho. Bien, entonces, de hecho, además, el derecho internacional, quienes lo puedan estar reclamando ahora, lo que no hace sino, en cierta medida, es demostrar que el Estado que lo reclama es impotente. Porque no puedes hacerte valer y tienes que pedirle ayuda al que efectivamente tiene más fuerza y lo hace valer. Entonces, aquí, hablar en nombre de los derechos humanos y pedir al derecho internacional, pues nada, Irene Montero pues puede seguir reclamando al cielo. Y Pablo Bustinduy, el otro día, creo que fue la semana pasada, hizo un tuit, algo así, no recuerdo exactamente las palabras, pero venía a decir algo así como, bueno, ¿qué? Que es que ya se ha denunciado y aquí no pasa nada, que nadie le pone veto a Israel, pero pues claro, y bien por ellos, claro, bien por Israel y para sus intereses, efectivamente. Entonces, no sé de qué te indignas, o te haces el tonto o efectivamente lo eres. Y te crees que, pues, crúzate de brazos y estás esperando a que caiga el derecho internacional sobre Estados Unidos y sobre Israel, pues que espere. Efectivamente, que siga esperando. En fin, quieren mantener derechos sin fuerza, y eso es imposible, para no ser violentos, lo que decíamos antes. Bien, entonces, como digo, no hay más derecho que el positivo y el derecho solo se mantiene con la fuerza. Y el derecho positivo, solo existe derecho positivo porque no hay derechos humanos, porque no hay derechos naturales, sino que lo que existen son derechos del ciudadano. Bien, dicho esto, entonces ahora me paso con otra cosa que también, con otra cuestión, con otra idea, mejor dicho, que también es considerado un derecho humano, que sería sería la idea de la democracia, ¿no? Es la vaca sagrada. A ver quién es el guapo que se mete con ella, efectivamente. Porque a mí la democracia tal cual se está utilizando hoy es una cosa totalmente burda. Me recuerda cuando éramos niños y jugabas en el parque y decías crucis o casa, pues algo así, es como que esto es democrático o esto es antidemocrático, ya es una barrera, un escudo que ya no te se puede decir nada. Entonces, y efectivamente que se puede decir y hay que decir.
¿Por qué? Porque Gustavo Bueno distingue en la democracia, digamos, como dos planos. El plano tecnológico de la democracia y el plano nematológico. El plano tecnológico tiene que ver, pues, justamente con ir a votar, con las urnas, con la selección de candidatos, etc. Y la nematología es justamente toda aquella ideología que está recubriendo esa parte tecnológica y que efectivamente la pone en marcha, ¿vale? Y efectivamente la parte tecnológica, a diferencia del marxismo, nosotros desde el marxismo filosófico no hay que igualar, creo yo. Marx hace una distinción entre lo que se conocía como la infraestructura y luego como la superestructura. Y entonces la superestructura venía a ser simplemente algo que engrasa a la infraestructura. Pero en verdad la infraestructura, si tiene fuerza, por poder, podría seguir manteniéndose sin esa superestructura, ¿no? Bien, para nosotros la concepción que tenemos no es esta. Cuando hablamos de nematología, y a veces utilizamos como sinónimo el término ideología, no lo hacemos tanto en un sentido marxista, sino en un sentido tal en que esa parte tecnológica de la democracia no puede funcionar sin una democracia, sin una nematología por la cual la gente efectivamente va a votar. No puede funcionar, se viene abajo. Entonces a la gente cuando le criticas la democracia, cuando le criticas la ideología de la democracia, enseguida estás poniendo en cuestión el hecho de por qué él va a votar. Entonces, lo que dices es que estás diciendo que prefieres una dictadura, que no quiero votar. No. Entonces, nosotros vamos a dedicarnos a denunciar o a tratar de triturar brevemente, no tanto la parte tecnológica, que ahí está, o ni siquiera los problemas que pueda tener esa parte tecnológica, pues si el voto no vale más en Cataluña que en otro sitio, sino que lo que vamos a dar de triturar de alguna manera es la nematología que hay detrás de la nematología democrática que hay detrás. En otras palabras, vamos a intentar tratar, aunque sea brevemente, lo que se conoce como el fundamentalismo democrático, que si ustedes son seguidores del canal de Paloma, pues seguro que ya lo han escuchado muchísimas veces, ¿no? Bien, el tema de la democracia, el fundamentalismo democrático, ¿no? Hoy en día es una cuestión justamente, digamos, divina, que santifica todo aquello que cae bajo la democracia, lo santifica. Y el problema no solo es que santifique las cosas, sino que es que la democracia hoy no significa absolutamente nada. Hay palabras que le meten el concepto, la idea de democracia, y parece que está significando algo. De hecho, tengo por aquí una frase apuntada que me la he apuntado porque me parece estupenda, que dijo en concreto Irene Montero, no sé exactamente cuándo, pero dijo algo así como lo siguiente, dijo: frente a la violencia de género, más democracia. ¿Qué quieres decir que frente a la violencia de género, más democracia? ¿Que para que haya menos violencia de género, sea lo que sea eso, hay que votar más? Entonces, igual por eso estás sacando a violadores de la cárcel, para que haya más gente que vote y haya más democracia, más votos. ¿Qué estás queriendo decir? O sea, no significa absolutamente nada. No significa absolutamente nada y lo del tema de la democrático. Simplemente es que dignifica y refuerza lo que vaya junto a la idea de democracia. Lo utilizan los políticos para engolarse. Es decir, no solo estoy diciendo algo bueno, sino que algo es requete bueno. Simplemente, ya está. Se engolan y no significa absolutamente nada. Y por eso, como la democracia hoy para ellos no significa nada, sino que es simplemente una cosa santa que dignifica todo lo que se ponga a su lado, como no es nada, puedes meter cualquier cosa y cualquier cosa se dignifica. Y no por casualidad Podemos y los sumaritas se remitían o utilizaban tanto la cuestión esta del filósofo argentino de Laclau, se llamaba, ¿no? El tema de los significantes vacíos. Cuando cada uno con el tema democrático, la palabra democracia, lo conviertes en un significante vacío, de tal forma que cualquiera pueda meter lo que le dé la gana, pues ya puedes, en principio, al menos hasta que luego tengas que gobernarles, puedes conseguir que esa gente se una. Y todo lo que cada uno piense por democracia o por democrático queda santificado y justificado. Y no hace falta ya entonces tampoco remitirse a los fundamentos, porque ya es algo bueno. Y lo bueno, ¿para qué vas a discutirlo? Eso eres tú, que eres un facha y que le quieres quitar esa connotación y que estás ahí, ay, no me hables de la democracia. Pueden ustedes hablar con la gente. Ay, no te metas en esas disquisiciones, eso ya eres tú que quieres enredar. Cosa de filósofos, no te metas ahí. La democracia es buena y punto, ya está. Mejor que otras cosas, mejor que la dictadura. Bien, entonces, dicho esto, hay que tratar un poco este fundamentalismo democrático por el cual la democracia parece, digamos, como el fin de la historia. Efectivamente, es la forma política más depurada y más perfecta que se puede gestionar a sí misma
que es decir, la democracia tiene los propios mecanismos para ir depurándose y llegar al final de la historia, y sobre todo el fundamentalismo democrático, al menos desde mi punto de vista y en menor medida, pero también supone que la democracia ya ha estado ahí existiendo siempre, aunque hayamos tenido periodos históricos en los que no ha habido democracia, pero ya estaba ahí, solo había que descubrirla. Los políticos, igual que los derechos, solo había que juntarse en un consenso, en una asamblea, y entonces existe la democracia, vamos a ponerla en marcha. Entonces, esta es la democracia como fin de la historia, la democracia como algo que es autosuficiente por sí misma y la democracia como algo que ha existido en hilo tempore, oculta. Esas tres cuestiones son las que están, digamos, formando la ideología o el fundamentalismo democrático, o la democracia en tanto que nematología. Bien, lo primero, respecto a esta nematología, por seguir. Yo recuerdo cuando estaba estudiando la carrera, o acabando, no recuerdo bien si el último año o cuando estaba haciendo el máster del profesorado, recuerdo que vino a darnos una conferencia, una charla a clase, Luis Alegre, no sé si les suena. Luis Alegre era un político que estaba en Podemos y que luego acabó la Gresca y se fue. Y repetía una cosa, nos repetía mucho, empezó la charla aquella diciendo la famosica frase esa de la democracia es el poder del pueblo. Demos y kratos, el poder del pueblo. Y esto, dicho así, ya empieza a cobrar cierta santidad, se empieza a divinizar la democracia, porque es el poder del pueblo. ¿Y qué se quiere decir con que es el poder del pueblo? Que es el poder de abajo arriba y no de arriba abajo, que es como se supone que es en las dictaduras, de arriba abajo, donde el pueblo no decide. Y como el pueblo no tiene poder, es lo que el pueblo supone que no tiene poder. Y aunque sea poco, dicen, pues al menos votando tienes un poquito de poder. Influyes de manera ascendente. Entonces mejor la democracia, que es la única forma aunque sea mala, de ejercer un poder ascendente sobre los gobernantes y no la dictadura. Bien, pero cuando te pones a analizar, de alguna forma la dictadura, bueno, pues para empezar es que la dictadura no gobierna uno tampoco. Siempre hay mínimamente una camarilla, ¿no? Por así decirlo. Y no solo es que hay una camarilla, es que esa camarilla, supuestamente dictatorial, no se puede mantener si de alguna manera no está manteniendo aún los intereses de alguna parte del pueblo que se dice. Es decir, tiene que mantener el Estado. No vale solo con dedicarse a sus intereses, por muy egoístas que sean, porque si no el Estado se viene abajo. Entonces, una dictadura, de alguna manera, gobierna con una camarilla y hay gente del pueblo que le parece estupendamente porque mantiene sus intereses. Entonces, claro, vemos que en la dictadura también hay poder ascendente. De otro modo que en democracia, pero también hay un poder ascendente. Porque hay un pueblo que le está refrendando. El pueblo que no quiera dictadura, pues que si puede ir, que coja el fusil y para adelante, ¿no? Si habrá gente que tenga miedo, efectivamente, pero hay otra gente que no, que es que, pues bien, muy bien. Y no quiero decir ciertas cosas, pero se supone que la dictadura franquista, pues bueno, al menos en algunos de sus tramos, pues mantenía mejor que la democracia ahora a parte de la población. No me voy a meter aquí que si no nos chapan el canal. No quiero yo... En fin, dicho esto. Entonces, y luego en la democracia, efectivamente... En la democracia no solo hay un poder, que es lo que se supone que por lo que es bueno la democracia, porque hay un poder ascendente del pueblo a los que ejercen lo que los políticos hacen. Sí, pero los políticos gobiernan, pero ya como reflejo de los intereses previos que han emanado del pueblo. Ya, pero cuando el gobierno de turno se pone a hacer ciertas políticas y a gobernar de forma descendente, porque es un poder descendente el Ejecutivo, lo hace a favor de los intereses de una parte del pueblo frente a otros. Claro, o mantienen mejor los intereses de una parte de la población que los intereses de otra parte de la población. Entonces, tanto en la dictadura como en la democracia tienes poderes ascendentes y poderes descendentes. ¿Qué es eso de decir que la democracia, a diferencia de la dictadura, es el poder del pueblo? Como si no hubiera poder del pueblo de otra manera en las dictaduras, las supuestas dictaduras. Entonces, empezar a dignificar a la democracia por el pueblo es absurdo, porque además justamente el pueblo no es uno, sino que son muchas partes enfrentadas entre sí por defender sus intereses, ¿no? Bien, para continuar, el fundamentalismo democrático además cobra, digamos, por así decir, mucha fuerza porque se supone que la democracia obviamente es un progreso, digamos, hacia un estado final. Es la forma más depurada.
Bien. Y la democracia, además, se supone que es subsistente, o sea, tiene los mecanismos por sí mismos para poder corregir las fallas que hay, que ya no serían democráticas. Pero tiene los mecanismos, se supone. Por eso dicen más democracia. Más democracia para solucionar los problemas no democráticos. Bien, pero claro, es que la democracia no es subsistente por sí misma, porque la democracia se levanta sobre un Estado que le da cabida y que la permite. Entonces, si a fuerza de más democracia se atenta contra el Estado, entendiéndola por más democracia, más votar, si más democracia es que voten los independentistas y se cae el Estado, pues entonces se te cae la democracia. Entonces, el criterio para valorar la política no es si es democrática o no es democrática, sino si la medida que se toma, sea o no democrática, es funcional o no al Estado. Porque el parámetro de la política, el elemento central de la política no es la democracia, es la política. ¿O qué pasa? ¿Que las formas políticas que no eran democráticas no son políticas? No, también son políticas, efectivamente. Entonces, además, la democracia tampoco, no solo es que no sea subsistente por sí misma porque necesita del Estado, sino que la democracia tampoco nunca, no es eterna, en el sentido de que o no ha existido siempre, ni siquiera ha estado ahí sumergida hasta que la hemos descubierto. ¿Por qué? Porque la democracia solo se puede mantener como tal si efectivamente hay unos materiales previos sobre los cuales ejercer la democracia. No me refiero ya solo que haga falta el Estado, sino que necesitas unos mercados, un determinado nivel de riqueza, un determinado nivel de bienestar, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando esos niveles previos sobre los cuales se ejerce la democracia y sobre los que supuestamente se decide votando no existen o son paupérrimos, pues entonces la democracia se viene abajo. Entonces, la democracia solo han podido existir con los llamados estados de bienestar, sobre todo a partir del siglo XIX. Las democracias tal cual las pensamos hoy, porque la de Pericles también era una democracia. Pero la democracia, como aquello que nos conduce al estado de bienestar, no es la democracia la que mantiene el estado del bienestar, signifique eso lo que signifique, sino que porque previamente, en alguna medida o en algún grado, hay un estado de bienestar, la democracia se puede mantener. Y en el momento en que eso caiga y los niveles bajen, la democracia se va al guano, pero totalmente. Porque además, si no existen ya unos mercados, una riqueza que repartir, si no existen unos empresarios, al menos a los que cobrarles impuestos, ¿para qué quieres la democracia? ¿Para decidir sobre qué? Si ya no hay un nivel, la democracia no hace falta tampoco. Si el Estado se va al guano, ya no hace falta la democracia, no hace falta votar para nada. De hecho, lo que tienes que estar es buscándote la vida como buenamente puedas, ¿no? Entonces, la democracia necesita previamente un determinado nivel que solo ha podido ser o que solo ha podido surgir sobre todo a partir de lo que se conoce hoy como el capitalismo, que no es un sistema, pero no nos vamos a meter ahora a hablar del capitalismo. Es decir, la democracia es hija del mercado pletórico de bienes y servicios y no es la madre de ese mercado pletórico. ¿Vale? Entonces, si algunos se quieren cargar los mercados, pues que se lo piensen, porque cuando la gente se esté muriendo de hambre, hay mucha gente que está muriendo de hambre y no se revela, porque obviamente son minoría o porque mal que mal se mantienen con una paguita. Pero en el momento en el que eso no sea viable o en el que la mayoría de la gente o una masa crítica se esté muriendo de hambre o las esté pasando canutas o sus hijos, pues el Estado, pues la democracia se viene abajo. Es que no hace falta, porque igual que decía Lenin, o parafraseando a Lenin cuando decía ¿libertad para qué? Pues bueno, ¿democracia para qué? Dicen, pues para decidir sobre las cosas, sobre los impuestos, pero pues ya tienen que existir. Y si no existen, ¿para qué quieres decidir? Dice, pues decidir quién me gobierna. Ya, pero que te gobierne sobre qué, en qué. Claro, si no hay nada sobre lo que gobernar, ¿para qué lo quieres? ¿No? Entonces, la democracia no es eterna, necesita ya de un mercado pletórico funcionando en alguna medida y como ya se ha mencionado muchas veces, la democracia tampoco es el estado final perfecto, porque tampoco se conduce a ningún estado final. La democracia, si se quiere ser más democrático votando más, pues se viene abajo, ¿no? Entonces, y luego se supone que, obviamente, que la democracia, las cosas malas que tiene o los problemas que tiene la democracia, como ya también mencionó Joaquín Robles el otro día, se supone que son déficits, que no son cosas democráticas. Son al margen de la democracia y hay que corregirlas. Y entonces se entiende que las democracias pues la democracia de Pericles no era una democracia. Porque claro, allí había esclavos y todas esas cosas. Era parcialmente y tenía que ir evolucionando. No, pero es que esa democracia no era una democracia, digamos, en grado ínfimo, sino simplemente que es una democracia tal cual es.
Es una democracia plena en función del contexto histórico y del Estado que hay en ese momento, que hace la democracia tal cual funciona de ese modo funcional a ese Estado. Pero la democracia tiene que ser funcional a un Estado y si no lo es, fuera. Y en tanto en cuanto sea funcional un Estado, da igual si se vota más, si se vota menos, o cómo se vote, o quién pueda votar y que no, sigue siendo democracia. De hecho, es una democracia. Si es funcional el Estado, lo es. No tiene que ser perfecta para poder ser calificada de democrática. Ni hay que evaluar todas las democracias en función del canon supuestamente último. No sé si se entiende esto. Bien, entonces la democracia tiene que ser funcional, como hemos dicho, funcional al Estado. Se me ha olvidado mencionar una cosa sobre el tema de cuando hemos hablado de Demos y Kratos, cuando dicen el poder del pueblo. Se me ha olvidado mencionar otra crítica más, ¿no? Como que la democracia queda santificada porque el pueblo tiene el poder. Bien, cuando tú les preguntas, o cuando hablas con un podemita o con un sumarita, con una izquierda indefinida, para que no parezca que estamos aquí insultando al personal, y se ve enseguida, te dicen que la política es el ejercer el poder. Y efectivamente ejercer el poder es una parte de la política. ¿Pero qué poder? Porque no todos los poderes son políticos. El poder que tiene un padre sobre su hijo pues no es político. El poder que tengo yo de poder comprarme una manzana si tengo dinero, pues en principio no, así visto no es un poder político. El poder político implica efectivamente un poder sobre los tuyos, pero también un poder sobre otros estados. Porque para tener poder sobre los tuyos tienes que estar pudiendo contra otros estados. Entonces, Podemos, cuando habla del poder, como el ejercicio del poder así en abstracto, no le está dando parámetros a ese poder. Es el poder sobre el Estado, de poder mantenerlo, de hecho. Eso es el poder político. Claro, ¿cómo entienden ellos el poder político? Lo reducen a psicología social, al poder de convencer. Ellos, para mantener el poder, entienden que solo tienes que convencer con trucos, como el que hemos hablado de los significantes vacíos, convencer a la gente. Es una cuestión psicológica, las tienes que convencer. Y yo no digo que no haya que convencer a la gente, pero todas las artimañas psicológicas que tú puedas poner tienen un límite. Pero cuando la gente se está muriendo de hambre ya no hay cosa que puedas convencerles. Entonces, la gente de Podemos reduce la política al poder psicológico que tiene sobre la masa. Es una cuestión psicológica. Y por eso Pablo Iglesias, en cuanto consiguió el poder, y el poder le exigía no convencer solo, sino poder mantener el Estado y poder mantenerlo frente a otros, pues se aburrió y dijo, pues me voy de aquí. A mí esto no es lo que me gusta es la tele, y lo dice él. Si lo que le gusta es estar ahí en el candelero, hablando mediante los medios, porque son un instrumento de convencer a la gente. Eso es para la política. Yo no digo que eso no sea una parte de la política, pero la psicología social para convencer en según qué momentos a la población de ciertas cosas, pues es una parte oblicua, pero no es interna a la política. La política es gobernar el Estado y para gobernarlo, tener poder sobre tu Estado, control, tienes que controlar a los que hay dentro y a los que hay fuera. Y cuando no puedes controlar muchas veces a lo que hay fuera y no te puedes imponer porque no quieres ser violento frente a ellos, porque eso está mal, pues llega un momento en que no puedes controlar a lo que hay dentro. No tienes poder para gobernarlos, para mantener la recurrencia y su recurrencia en la polis, en la ciudad. Bien, pues nada, la democracia, el fundamentalismo democrático ni ha existido siempre, ni es una forma perfecta, ni por supuesto se da a sí misma no tiene en sí misma los remedios para solucionar las cosas. Votar muchas veces puede ser disfuncional. A más democracia, no por más democracia, votar, pues eso puede ser disfuncional, obviamente. A un médico no le preguntas, tú no votas el médico que va a operar a tu hija o a tu hijo y que tiene que abrirle. No, eso no es democrático, gracias a Dios, por suerte. ¿Vale? Entonces hay cosas del Estado que para poder ser operativas no pueden ser democráticas, ni no por democrática votarlas. Y de hecho, es que el Estado se vuelve inoperativo. Si es que ahora estamos votando todo. Decidiendo todo, cada vez más cosas, no, esto hay que votarlo, ¿y eso qué hace? Que otros estados que no son tan democráticos, con comillas, que no están votando, pues te pasen por encima. Porque no están encasillados ahí debatiendo las cosas ni votándolas. Entonces, en un momento dado, si tu democracia no se puede mantener contra otro Estado que es menos democrático o que vota sobre menos cosas, pues adiós tu democracia. ¿Vale? Y solo una cosa más que quiero mencionar muy brevemente antes de acabar. La cuestión de la separación de poderes, que es otra cuestión
importante. ¿Por qué? Porque se supone que la democracia también es buena o muy santa porque se supone que hay una separación de poderes, donde el ejecutivo, el legislativo y el judicial están separados. Yo les recomiendo una tesela muy breve que tiene Gustavo Bueno en la Fundación, donde cuenta que efectivamente los poderes no están separados, sino otra cosa es que estén gestionados jurídicamente a través de instituciones distintas, instituciones jurídicas. Pues está el Parlamento, el Senado, etc. Pero efectivamente el poder que siempre tiene la sartén sobre el mango es el poder ejecutivo, porque es el poder que tiene la fuerza en la mano. Y así está haciendo Pedro Sánchez, por lo que da. No hay tal independencia, en verdad. Yo se lo digo a algunos cuando pretenden, sobre todo muchos liberales, que pretenden que los problemas se pueden solucionar con la ley. Pero si es que el que tiene la fuerza se salta la ley y punto. Y si tú no tienes más fuerza, pues ya está. Entonces, la separación de poderes, en verdad, políticamente hablando, desde el punto de vista ontológico, no hay tal separación de poderes. Cuando digamos, el antiguo régimen se quitó o se desligó del antiguo régimen la capacidad, digamos, para legislar o para enjuiciar, eso fue efectivamente porque tuvo que delegar en otros órganos, pero no separarse. Tuvo que delegar en otros órganos la gestión de esos poderes, delegarlos. Pero como no hagas lo que quiere el Poder Ejecutivo, pues se mete y si tú no tienes las pistolas, pues ya está. Se acaba la separación de poderes. Es una apariencia, por así decirlo. ¿Vale? Entonces, cuando alguien pida que no se está... Esto lo digo porque cuando alguien diga que en España no hay separación de poderes, es decir, efectivamente, no la hay, ni puede haberla. Entonces, ¿qué es lo que me estás pidiendo? Pues qué narices, pues poner esos poderes a mi servicio. Ya, pero es que eso es egoísta, ya, claro. Lo pongo al servicio de lo que yo creo que es bueno para el Estado. Yo no quiero separación de poderes. Si esa separación de poderes supuestamente lo que está sirviendo para romper España, pues no quiero. Es que eso es lo que tú dices no es conforme a la ley. Ya, bueno. Yo lo que quiero es poner a la ley a mi servicio, porque la ley por sí sola es impotente de nada si no tiene el poder de la fuerza, el poder ejecutivo. Y entonces, pues nada, dicho esto, muy brevemente, espero que haya quedado alguna idea con la que puedan ahora disparar a discreción y muchas gracias. Le había pedido cita previa la vez anterior a Paloma. Bueno, felicitar a Santiago, Tiago, como te llaman los amigos, por su valor torero al enfrentarse a, como diría Íñigo Ongay, si hay una palabra con prestigio en la historia conceptual de Joaquín Ritter, en que se ha referido alguna vez a esto, es la palabra democracia. Hay que echarle mucho valor para enfrentarse así directamente como lo has hecho tú. O sea que, enhorabuena. Gracias. Yo te quería plantear antes en tu intervención una pregunta, pero que también viene a cuento de lo que has dicho, porque tú insistes mucho en el uso de la fuerza para imponer el derecho o en el uso de la violencia para la eutaxia del Estado. Y has puesto un ejemplo que estaba muy bien traído, que es la guerra actual en Oriente Próximo, Israel y Hamás. Sin embargo, yo creo que esto no es suficiente, esto hay que precisarlo, porque Israel puede utilizar la violencia hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Es decir, y aquí es donde está una cuestión importante. Israel no puede hacer lo mismo que ha hecho Hamás. Por ejemplo, coger a un niño vivo, según dicen, y meterlo en un microondas delante de los padres y darle al microondas. Eso lo puede hacer Israel, pero no solo eso, no lo puede hacer, evidentemente, y aún así, como tú has contado del concierto, toda la izquierda extravagante, indefinida española, aún así todavía no admite ni siquiera la violencia limitada que está utilizando el Estado de Israel. Aquí la cuestión clave es que meter a un niño vivo en un microondas delante de los padres es algo que es praetercultural, como diría, es praetercultural, es decir, en cualquier cultura es universal. Eso es peor. Bueno, a algunos niños se les despeñaba, cuando eran útiles a la polis. Bueno, sí. Quiero decir que estaba... Sí. Pero en este momento, porque hay que hacer del presente en marcha, en este momento, todo tiene su curso, eso
desde cualquier cultura, desde cualquier punto de vista, desde luego no se puede comparar con la violencia del Estado de Israel. O sea, es cuestión hay que meterla aquí, y yo creo que aquí la palabra que falta, tanto en el uso de la fuerza para imponer el derecho como en el uso de la violencia para la eutanasia del Estado, y que esta es mi pregunta, cómo lo ves tú y cómo lo utilizarías, es la palabra sindéresis. Si me la matizas, te lo agradezco. A ver qué es lo que puedes entender por sindéresis. Bueno, pues para no... Por ejemplo, quiero recordar cuando a Gustavo Bueno le preguntaron que qué haría él en Cataluña hace ya años, Sí. y dijo, bueno, la virtud política fundamental es la prudencia. ¿Y qué es la prudencia? Pero usted decía, la periodista y tal, pues meter los tanques en Cataluña. Claro, a la periodista se le cayó la alcachofa en ese momento, ¿no? Eso era lo prudente, meter los tanques en Cataluña hace años, y nos hubiéramos evitado muchas cosas. Eso es lo prudente. Ahora, matizó luego, creo recordar, pero no hay sindéresis. Es decir, eso no te lo van a apoyar otros estados, eso no te lo va a apoyar gran parte del pueblo. Por eso no lo hace. Claro, por eso no lo hace. O sea, que hay que meter la palabra sindéresis. Pero si eres el imperio americano y metes una bomba atómica, que es otra atrocidad, porque te cargas un montón de personas y no tienes a nadie que, por mucho que les moleste, que te lo recrimine, pues ¿qué pasa? Psicológicamente, creemos eso y es desagradable. Me parece una atrocidad y nos bueno, la cabeza. Desde el punto de vista psicológico. Te he dado esta, pero bueno, la sindéresis va mucho más allá. Esto habría que desarrollarlo mucho, pero hay que meterla ahí porque hay algo ahí que es, en mi opinión, para intercultural y no se puede comparar un tipo de violencia con otra, y eso lo entiende cualquiera. Pero en nuestro presente en marcha, al menos, ¿no? Cuando no se puede comparar, también hay que dar un criterio de comparación. Es decir, no se puede comparar desde el punto de vista psicológico, porque uno es más soportable de ver y otro es más desagradable. Digo, vale, pues entonces efectivamente no son lo mismo. Pero desde el punto de vista político no puedes analizarlo desde si es más o menos desagradable o más o menos atroz, sino si es prudente o no. Otra cosa es que haya formas culturales como que aparentemente han calado en todas las culturas y que están repartidas y que más o menos todos pensamos igual, porque efectivamente cuando desde el punto de vista psicológico una determinada actitud frente a otro es muy desagradable, porque matas a un niño y tío, que al padre eso le enerva, lo que se pone hecho una fiera con razón. Claro, si tú haces una atrocidad contra un niño no es prudente, porque al ser tan desagradable lo que puedes tener es la reacción en contra. Entonces, que hoy en día ya hemos asumido que eso es intolerable en un sentido psicológico y desde luego que es una atrocidad, es porque justamente históricamente ha ido siendo funcional a muchos estados, ha ido siendo prudente para muchos estados y para muchas culturas no cometer ese tipo de atrocidades. Prudente y, llegado el caso, también ha sido funcional. El no coger a alguien que tenga algún problema y despeñarlo. Hoy nos parece una atrocidad y lo es, efectivamente. Pero ante las sociedades no. Si hoy todo el mundo piensa que eso es una atrocidad es porque, primero, mantenerlos de alguna manera ha sido funcional, para empezar desde el punto de vista político y sobre todo porque es económico, y desde el punto de vista político porque es funcional al Estado que mantengamos esas. Y también es funcional para las familias mantenerlas, porque todo el mundo quiere tener a sus seres queridos y nadie quiere ver que a su niño... Y si te pueden rebelar también dentro del Estado, si a mí matan a un niño mío, lo queman o lo violan, pues vamos, sales como un animal, efectivamente. Entonces esas normas que parecen que llevan ahí mucho tiempo es porque se han ido demostrando funcionales al Estado, a la sociedad, a las comunidades, etcétera, y prudentes frente a otras, creo yo, ¿eh? Bueno, igual yo creo, no sé si... no estoy muy de acuerdo, y aunque habría que mirarlo despacio, y ahora mismo estoy citando de memoria y no tengo precisamente buena memoria, en qué es la filosofía. Sin esclavitud hoy no Gustavo Bueno dice que hay cosas universales o para interculturales. ¿Pero en qué sentido? Igual, ahí no lo he leído, igual yo puedo estar equivocado, seguramente. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras es universal. Las verdades de la ciencia. Claro, pero y luego habla de la ética y cuidado, y en un momento determinado de moral. Bueno, habría que revisarlo despacio, pero la ética, en cualquier caso, como ha dicho Carlos Madrid, también es universal y es intercultural y es transversal y trascendental a todas las culturas. En ese sentido habría que plantearse aquí también el tema de la sindéresis, pero me lo dejo ahí para... Bueno, sobre el tema de la ética, y puedo estar totalmente equivocado porque Gustavo Bueno para mí es inabarcable. Entonces, si hay alguien que sepa más que yo de sus discípulos aquí presentes, por supuesto que encantado de que me
que me corrija. Yo entiendo la ética, cuando Gustavo Bueno se refiere, creo yo, que la ética es universal, se refiere en el sentido de que si la ética es mantener la firmeza, eso se puede predicar de todos por igual. No así la moral. Porque ya las morales son necesariamente distintas, pero mantener la firmeza, biológicamente hablando, la mantenemos, o sea, la vida la mantenemos todos igual, manteniendo la firmeza. Claro, la ética de alguna manera, o sea, es que coincide en todos nosotros. Por eso es universal, por así decirlo. Pero es que hay veces que para que tú puedas mantener tu vida frente al modo de vida, frente al modo que otro tiene de mantener su vida, pues es que no te queda otra que disparar. No sé si me estoy explicando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que la ética deja de ser universal porque he matado a alguien? Sí, varias matizaciones. La primera, que la ética es universal como ciertos comportamientos etológicos del ser humano, como el ponerse colorado, pero esto que sea universal lo es en sentido formal, no en sentido material. Lo ha explicado muy bien Carlos Madrid, porque esas normas éticas tienen que venir reflejadas en los códigos jurídicos de los estados, y si no, no hay ética que valga. Entonces, la universalidad de la ética es una universalidad de carácter lógico. Segunda matización, la cita de Gustavo Bueno que has hecho está mal. No es que Bueno le preguntara qué es lo prudente, y lo prudente es invadir Cataluña. Fue al revés. Dijo, yo invadiría Cataluña, pero eso no sería prudente. Es justamente al revés, ¿eh? Y tercera cuestión que quería comentarte sobre la democracia de Pericles. Cuando se dice que el esclavismo es un déficit de la democracia ateniense, en realidad se está haciendo el ridículo, porque el esclavismo no es que sea un déficit, es que es la causa primera de que exista la democracia, porque para que aquellos propietarios, que eran los que tenían derecho a voto en la asamblea, pudieran estar en la asamblea, necesitaban esclavos que estaban trabajando el campo y que estaban llevando la comida y que les estaban sirviendo e incluso tocándoles el laúd. Entonces, si quitas el esclavismo, quitas la democracia, no hay déficit que valga. Entonces, vamos a ver, yo creo que aquí, cuando se habla una y otra vez de la fuerza, pero si es que aquí no estamos, que también lo ha dicho Íñigo Ongay antes, no estamos dando prescripciones sobre lo que hay que hacer, sino sencillamente describiendo lo que hay. Que la separación de poderes, bueno, vamos a ver, en sentido estricto eso no tiene ningún sentido, entre otras cosas porque las leyes que aprueba el Ejecutivo se aprueban, bueno, en España el legislativo, y además las tiene que sancionar el Poder Judicial. Entonces no puede haber separación. Cuando Montesquieu escribió esto del espíritu de las leyes, se refería a que no tenía que ser la misma persona o la misma institución la que fuese la cabeza visible de los tres poderes, pero en modo alguno habló de una separación radical. Pero así entienden a Montesquieu y muchos trevijanistas también. Lo claro, así, claro. Pero como aquí ha funcionado el asunto por los apuntes, y entonces, no, es que Montesquieu, la democracia es la separación de poderes, pero si los poderes no pueden estar separados, eso es absurdo completamente. Lo que no puede ser es que, como está ocurriendo en España, el Ejecutivo esté inmiscuyéndose en cuestiones del Legislativo y que pretenda hacer, como pretenden hacer, una comisión para juzgar a los jueces en el Parlamento. Eso es lo nunca visto. Eso es lo nunca visto. En fin, nada más. Y bueno, y muy bien tu exposición. Pero gracias, Joaquín. ¿Había pedido alguien más palabra? Aquí. Sí. Buenas tardes y mis felicitaciones tanto a la organización como al ponente. Gracias. Yo quería hacer una pregunta respecto a qué opinas sobre la dictadura del consenso del Dalmacio Negro, de la dictadura del consenso, y explico por qué motivo hago la pregunta. Has comentado que la primacía del derecho es la del derecho positivo. La primacía no, que es el único que hay. ¿Perdón? Que no es que sea la primacía, es que es el único que existe, el derecho positivo. Claro, pero es que explico por qué hago la pregunta de lo de Dalmacio Negro en el sentido siguiente. El derecho positivo lo hacen los hombres en una coyuntura determinada histórica, ¿no? Pero claro, hay antecedentes, ¿no? Hay antropología, hay cultura y sobre todo hay marcos de referencia conceptual en la elaboración de las leyes. Y voy a dónde voy. Esto nos lleva al relativismo, creo yo. ¿Por qué? Porque el relativismo en el que nos encontramos es que todo vale y a través del consenso puedo llegar a cualquier conclusión jurídica. Y esa conclusión jurídica puede ser, por ejemplo, la pedofilia. Ya se está hablando de ello, ¿eh? Y entonces, claro, esto tiene ese peligro del disparate. Por ejemplo,
Por ejemplo, tirar al abuelo si tiene incontinencia urinaria por la ventana. O cualquier barbaridad. Ya sé que lo que digo son barbaridades, pero claro, visto lo visto, pues cualquier cosa. Sí, sí, le he entendido bien. Entonces termino. Viene la pregunta, por eso viene la pregunta, lo de Dalmacio Negro, que habla de que el consenso nos lleva a los disparates, que es en lo que estamos, en esta evolución de esto que llamamos democracia. Sí, claro, a ver, el consenso nos puede llevar a un disparate total y que se vaya todo al guano, efectivamente. Vamos a ver, has dicho algo en referencia a que las cosas son relativas, como que si no caemos en el relativismo, ¿no? Bien, sobre el tema del relativismo, el problema está en confundir relativismo ligado como algo arbitrario, gratuito, ligado a la subjetividad. Entonces, el derecho positivo no cae en el relativismo así entendido, como gratuito, arbitrario. El derecho positivo, efectivamente, es relativo, pero relativo a la sociedad de referencia. Claro, no es... Y cala, no gratuitamente, sino si cala ese derecho positivo y se mantiene como institución, es porque, aunque sea relativo a la sociedad de referencia, ese derecho hace referencia, valga la redundancia, a problemas objetivos. Es decir, la relatividad del derecho no nace de la mente de uno que se le ocurre y entonces dice, pues esto. Eso pretenden o quieren hacer algunos, como si eso fuera posible. Pero efectivamente, si algo es gratuito, subjetivo, cuando lo pones, si no es funcional, desaparece. Antes o después, llevándose por delante a lo que se lleve, efectivamente es peligroso. Pero entonces no hay que confundir la relatividad, digamos, subjetiva con la relatividad objetiva respecto de la parte a la que esa ley positiva es funcional. No sé si me he explicado bien, con claridad. Entonces, que la relatividad malentendida sí es gratuita, pero la relatividad sí es funcional respecto a la parte que la aplica y es funcional por las cuestiones objetivas, esa relatividad, pues, claro, no hay un derecho universal, efectivamente. El derecho positivo es funcional a la parte que lo ejerce respecto de otras. Por eso es relativo, pero no subjetivo ni gratuito. Una pregunta también. Bueno, por supuesto, felicitarte por tu charla, por las dos conferencias que has dado. A mí me gustaría, porque no me ha quedado muy claro, el concepto que has manejado de derechos humanos, como que se reconocen en contraposición solamente a unos frente a otros. No sé exactamente cuál es la categoría de derecho humano a la que Que no existe los derechos humanos. Que lo que existe son los derechos del ciudadano. No, claro, pero es que yo no lo he acabado no lo he terminado de comprender desde el punto de vista, vaya, como jurista, porque hay unos derechos que son derechos fundamentales, que son gratuitos. No hacen falta que se reconozcan como haciendo digamos, dispendio económico, ¿no? Son los derechos fundamentales, como pueden ser el derecho a la igualdad, el derecho a la... ¿Igualdad en qué? Hay que darle parámetros. Ante la ley. No, estoy hablando en términos estrictamente jurídicos. Los artículos 14 a 21 de la Constitución son derechos y que además son derechos fundamentales, que son derechos que tienen su plasmación también como derechos humanos, ¿no? El derecho a la vida, en fin, esos son derechos humanos. Luego hay otra serie de derechos que no son como tal derechos fundamentales, pero que sí son derechos subjetivos y que forman parte de tu patrimonio como funcionario, por ejemplo. Y luego hay una tercera categoría de derechos que son, digamos, a los que yo creo que tú te estás refiriendo, y por eso es mi pregunta, que son derechos que forman parte del estado de bienestar, que son el derecho a la salud, el derecho al medio ambiente adecuado. Esos derechos son a los que tú te estás refiriendo cuando hablas. Sí, claro, pero no son humanos, porque si el Estado no puede mantenerlos, ¿dónde están esos derechos? No, ¿Dónde están? Es que esos derechos, por eso ahí está mi pregunta, es que hay derechos que forman parte que no son derechos que pertenecen a la persona por el mero hecho de ser persona de un territorio concreto, que se solapan con la Declaración Universal de Derechos Humanos, y luego hay unos derechos de tercera categoría que se denominan derechos, pero que no son tales. Son en realidad son unos imperativos que se tratan de que el Estado consiga
al ciudadano. El derecho a un medio ambiente adecuado, el derecho a la salud, claro, el derecho a la vivienda, pero que como tal se denominan derechos, pero que en realidad son principios rectores de la política social y económica, que es como aparecen. Bueno, pues pueden ser, vale, pues tú los puedes plantear como principios rectores, otra cosa es que luego puedas hacerlos o no efectivos, ¿no? No, si es que esa era mi pregunta. ¿Tú qué categoría de derechos humanos te estabas refiriendo dentro de esa? O sea, derechos humanos los que considera la gente. Derecho a la vida, derecho a tener una casa, derecho a tener un trabajo digno, derecho a la sanidad, derecho a la educación. Esos son lo que a pie de calle, por la filosofía mundana, lo que eso entiende la gente por derechos humanos. Los del 48, exactamente, los del 48. Claro, entonces esos llamados derechos naturales, pues son derechos humanos, y son derechos humanos porque se entienden que van inherentes a la naturaleza humana, pues no son tales derechos humanos. Porque si el Estado no está, en tu naturaleza no sigue el derecho. Yo no te abro el pecho y está ahí el derecho. Digo, ahí está, míralo. ¿Sabes? Y además, exactamente, que encima no coinciden nuestros derechos humanos, no coinciden con los derechos que otros entienden humanos, pues, por ejemplo, en el mundo islámico. Claro. Entonces, no solo es que haya derechos humanos o distintas concepciones de derechos humanos, sino que es que, aunque fuera la misma, aunque tuviéramos la misma concepción a nivel global, que no puede ser tampoco, pero aunque pudiera ser, pues si no se pueden mantener, no existen. Por eso no son universales, exactamente. La chica que quiere mantener sus derechos en Israel, en el ejemplo que he contado antes, pues lo tiene que hacer permitiendo o favoreciendo que su Estado quite el derecho a la vida de otros. Porque si no, no va a mantener su derecho a la vida. Aunque los dos quieran el derecho a la vida, tanto el de Hamás como la chica esta de Israel, pues no lo pueden mantener a la vez. Ya está. Entonces, es un derecho frente a otro. Por lo tanto, el derecho se repliega a la parte. Y por eso decimos que no hay derechos humanos. Hay derechos de los ciudadanos, del ciudadano español, del ciudadano francés, del ciudadano marroquí, etc. No sé si se ha entendido. Más o menos. De los chinos, efectivamente. Muchas gracias. Un momento. ¿Quién habla? He escuchado. Bueno, sí, dale el micro. Sí, sí. No, mi duda es, ¿hay pueblos sin Estado? ¿Cómo? ¿Hay pueblos sin Estado? Antes de que se conformara el Estado, también había Vamos a decir, pueblos o tribus. Vamos a decir, hoy en día vamos a ponernos en las tribus del Orinoco. Vamos a decir, son pueblos que forman parte de un Estado, pero ellos no forman parte de ese Estado realmente. No forman en representación. En representación. Pero ahora, es que siguen dependiendo de... Sí, pero no lo Mira, forman. te voy a poner un ejemplo. La pregunta es, Sí. si hay un pueblo que no tiene un Estado, ¿tiene derechos fundamentales? ¿Tiene derechos? ¿Los puede mantener? ¿Los ¿Tiene puede derecho a la ejercer? vida? Sí, la puede mantener. Sí, cuando la ataquen y la puede mantener, pues... Entonces, si no la pueden mantener, no tienen derechos. Porque no De hecho, tienen no la tienen, las porque capacidades técnicas y tecnológicas para defender esos Es que derechos. yo creo que me estás preguntando si debe tener o no debe tener. Yo no digo si debe o no debe. Yo digo que si no puede mantener ese derecho, no No los existe ese tiene. derecho. No existe, de hecho. Vale. Pero aparte Esa es que es la esos pueblos no pregunta. existen. Mira, brevemente. Yo recuerdo cuando estuve en Ecuador trabajando, estuve una semana con unos alumnos, ya lo he contado en alguna otra ocasión, creo. Si me tienes que cortar, Paloma, por la cena, me cortas. Yo recuerdo, me fui con unos alumnos, me encomendaron un trabajo de investigación sobre las drogas y dije, venga, vamos para allá, que esto me recuerda a Escotado. Y entonces dije, pues, me llevé unos alumnos, hicimos unos análisis con los médicos, cogí 5 alumnos, vimos que estaban bien psicológicamente, entre comillas, signifique eso lo que signifique, y nos fuimos como 3 semanas a vivir con lo que nos decían que era un pueblo indígena sin Estado. Decían. Bien. Entonces fuimos allí, bueno, no voy a contar lo que hicimos, pero en resumen, decían, se supone que es un pueblo sin Estado. Claro, pero es que en cuanto te dabas cuenta, si les traías dinero, lo cogían. Sabía lo que era el dinero. Y se lo daban a un chico que mediaba entre los dos lados para que les trajera cosas. Entonces ellos creen que son una cosa aparte, pero están ahí metidos en el estado de Ecuador, los llaman los sáchilas, estaban ahí metidos y son parte de ese estado. Y para mantenerse en esa comuna que estaba ya apartado, necesitan de un Estado que si va alguien a meterse allí a su campo, les diga, no, fuera.
Entonces, ellos se crean un polo aparte, lo que sea, pero son tan parte del Estado como el que estaba allí, yo sé, conduciendo taxis, por decir alguna cosa. Vale. Bueno, pues me permitís que haga un detalle. Yo esto sé que es romper la cortesía de la moderadora, pero como lo tengo tan trabajado en el canal, acordaos de los derechos humanos del 48, que además no están ahí flotando en el cielo, ¿verdad? Sino que es la construcción ideológica e histórica de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial en contra de otras partes de esa humanidad. Entonces, en ese momento no los firmaron ni la Unión Soviética ni China, por razones diferentes, además, ni los países islámicos, ni el Vaticano. Y en el año 92, si no me acuerdo mal, se firman por parte de la plataforma islámica los derechos humanos del Islam, que dice, sí, más o menos todo esto de los del 48, salvo lo que indique la Sharia. Esto ya está indicando que no son universales. Además, los derechos humanos del 48 sí que tienen una especie de funcionalidad, es decir, pueden guiar u orientar el derecho positivo de algunos estados o no hacerlo. Es decir, pueden orientar, pero en sí mismos no tienen fuerza de obligar. Eso es básicamente lo que yo creo que se está planteando, muy simplificado. Muchísimas gracias, Thiago. Nos vamos a cenar.